¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Ok, ya. Bueno, vamos a empezar con las enfermedades diarreicas o patologías que pueden producir deposiciones líquidas como un diagnóstico inicial, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco de la diarrea, vamos a hablar también de las parasitosis, tardiasis y fiebre tifoidea, ¿ya? Estoy un poco agripada. Bueno, entonces, nosotros nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Es la diarrea realmente una amenaza? ¿No? Una pregunta que nosotros debemos realizarnos y ver al final de esta presentación si realmente la diarrea es una amenaza para la salud o la integridad del paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos una enfermedad diarreica aguda, ¿no? La diarrea ya es el incremento de la frecuencia de las deposiciones o la disminución de su consistencia, ¿no? Nosotros nos tenemos que tener para determinar qué es una diarrea y qué no, vamos a determinar el hábito normal en cada persona, ¿no? Entonces tenemos personas, pacientes que hacen 2 o 3 veces al día, ¿no? Pero no es su hábito normal, ¿no? No significa que esa sea una diarrea. ¿Cuándo es diarrea? Cuando la evacuación, la consistencia de la evacuación va a disminuir, ¿no? Y va a incrementar la frecuencia de las deposiciones, pero estas van a ser por encima de lo normal, de lo que ellos consideran como normal, ¿no? Entonces, incluso la cantidad, o sea, la consistencia, el número de evacuaciones va a depender también del tipo de alimentos, ¿no? De los hábitos alimenticios y de la edad. En los niños, por ejemplo, realizan, ¿no?, 2 o 3 deposiciones al día, ¿no?, sin que eso signifique una diarrea. En las personas adultas mayores, por ejemplo, pueden no haber deposiciones en 1 o 2 días, ¿no? Tampoco eso significa un estreñimiento, ¿no? Entonces son el hábito normal, o sea, va a depender del tipo de alimentos, ¿no? Ahora, la diarrea puede resultar, ¿no?, un problema en los extremos de la vida, ¿no? En los niños y en los adultos mayores, ¿no? Que se van a descompensar rápidamente, ¿no? Algún tipo de alimento que pueda producir una diarrea o disminuir la consistencia de las heces, por ejemplo, los vegetales, ¿no es cierto? Algunas personas que consumen leche también tienen evacuaciones continuas. Hablando de la edad, los lactantes también tienen deposiciones sueltas, ¿no? Que, bueno, no son consideradas diarreicas. Además que los niños, los lactantes tienen un reflejo gastrocólico, ¿no? Comen y van al baño, ¿no? Hacen caquita, es un reflejo que se mantiene y posteriormente eso va a ir desapareciendo, ¿no? Entonces el niño ya va a sentir ganas de hacer caquita y va a avisar, ¿no? Pero en los lactantes hay este problema, ¿no? Entonces, la diarrea va a depender, no vamos a definir como un incremento de la frecuencia y una disminución de la consistencia de las deposiciones, tomando en cuenta siempre que estén fuera del hábito normal del paciente, ¿no? La diarrea es una de las principales patologías, ¿no? Sobre todo en menores de 5 años, ¿no? Y es una de las primeras consultas en servicios de salud. Ustedes van a tener siempre pacientes, ¿no?, o niños menores de 5 años, ¿no?, que son llevados por las mamás por problema de diarrea, ¿no es cierto? En países en vías de desarrollo, y nosotros estamos, y del cual nosotros pertenecemos también a este tipo de país, Bolivia es una de las principales causas de mortalidad infantil, ¿no? Entonces, hasta ahora, ¿no?, nosotros pensamos que ya no puede morir un niño por diarrea, pero existe. Tenemos todavía casos de muerte por deposiciones, ¿no?, por diarreas. Ahora, ¿cómo clasificamos a las diarreas? Vamos a clasificar desde el tiempo de duración, y esas pueden ser agudas, pueden ser de evolución prolongada o crónicas, ¿no? Y esto va a depender del tiempo en que va a durar la deposición, ¿no?
De acuerdo a la etiología también podemos clasificarlas en infecciosas y no infecciosas. Sobre todo, el 70% de las diarreas son de etiología alimentaria, es decir, no infecciosa. No todas las diarreas son de origen infeccioso, ¿no? Entonces, pero es algo que nosotros todavía no entendemos, no nosotros, tal vez el paciente, ¿no? Y muchas veces el paciente nos obliga a dar un tratamiento, ¿no? Porque a veces hay pacientes que vienen por diarreas que no son infecciosas, ¿no? Y el médico le dice, bueno, usted, buena alimentación, bastante líquido y nada. Entonces el paciente dice, ¿cómo? Pero me está doliendo. Entonces a veces obligan a dar algún medicamento, ¿no? Pero puedes dar un antiespasmódico, ¿no? Algo que disminuya, digamos, la molestia, ¿no? Un antiácido, no sé, alguno, pero antibióticos solamente cuando la causa de la diarrea sea de origen infeccioso. Pero vemos que el 70% de las diarreas son de origen alimentario. Cuando es de etiología infecciosa, vamos a tener que el 80% de los casos es viral. Por lo tanto, de las diarreas, de ese 30% de diarreas infecciosas, de ese 30, el 80% es viral. Por lo tanto, no necesitamos tratamiento con antibióticos. Dentro de estos tipos virales tenemos el rotavirus, el calcivirus, Norlax y el coronavirus también, ¿no? Pero también existe una causa bacteriana que está dentro de ese 20%, la E. coli, shigellosis, parasitaria también por protozoarios estrongiloides y hongos, las monilias también, ¿no? Pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que la mayoría de las infecciones, ¿no?, que causan diarrea son de origen viral. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Generalmente, primero vamos a ver que el paciente va a cambiar ese tipo de posiciones. Pueden ser líquidas, espumosas, grasosas, disentéricas. Junto con esto puede haber vómitos y náuseas, que es lo que complica el cuadro del niño sobre todo, ¿no? O del adulto mayor, ¿no? Y empieza a deshidratarse, ¿no? Entonces, la clínica es esa. También podemos tener fiebre y escalofríos que pueden ser signos de proceso infeccioso, un dolor abdominal leve, puede haber flatulencia, pujos, tenesmos, puede haber de deshidratación de distintos grados, según el tipo de volumen de deposiciones que hacen, ¿no? Algunos pacientes ingresan al baño y empiezan a hacer líquido, nada deformado. Entonces, se deshidratan más rápido. Entonces, ¿cómo valoramos esto? Paciente con boca seca, signo del pliegue, ¿no? Paciente que está postrado, llora pero no hay lágrimas, y eso nos dice que el niño está deshidratado, ¿no? La enfermedad diarreica acuosa generalmente no requiere para su diagnóstico y manejo exámenes, ¿no es cierto? Porque es autolimitado, ¿no? Y nosotros debemos conocer nuestros perfiles etiológicos según el lugar donde estamos, ¿no? Por ejemplo, si estamos nosotros en el trópico, la causa de infecciones gastrointestinales y diarrea será pues más parasitaria, ¿no? Porque tenemos aguas que no son potables. Mientras en áreas donde existe agua potable, en áreas urbanas, etcétera, la infección será más por contaminación, será más eh, por descomposición de alimentos, por la mala manipulación, etcétera. Entonces nosotros debemos determinar, ¿no?, de acuerdo al contexto donde estamos trabajando, cuál sería la causa de esa diarrea, ¿no? Entonces, la diarrea, ¿qué va a producir además en estos niños? Desnutrición, ¿no? Si esta niña que nace con un peso adecuado tiene problemas de diarrea, parásitos, infecciones, va a dar lugar a niños o jóvenes malnutridos, desnutridos, que van a tener un montón de problemas de salud posteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los signos clínicos de deshidratación? Y hemos visto que esto va a depender de la cantidad de posiciones, ¿no? Y también de la imposibilidad de otros síntomas como los vómitos, por ejemplo, ¿no? Que no pueden compensar esa pérdida de líquidos en estos niños, ¿no? Entonces las manifestaciones va a ser un pérdida de peso, ¿no? En lactantes y niños que no tienen deshidratación, ¿no? En algunos con algún grado de deshidratación y en unos con deshidratación grave. Esos son los tres grupos que vamos a clasificar, ¿no?
En pérdida de peso en lactantes y niños, en lactantes hasta el 5% en niños sin deshidratación y hasta el 3% en niños, ¿no? Algún grado de deshidratación en lactantes de 6 a 10% y en niños de 4 a 6%. Y cuando es una deshidratación grave, se pierde el peso un 10 a 15% en los lactantes y de 6 a 9% en los niños, ¿no? El estado de conciencia, ¿no? Generalmente en los niños que no hay deshidratación o cierto grado de deshidratación, no hay mucha alteración, ¿no? De la conciencia. Pero sí en la deshidratación grave, esos niños son letárgicos, son inconscientes. El tulgor de la piel está conservado, ¿no? En los niños con algún grado de deshidratación está disminuido y en el deshidratación grave está ausente, ¿no? No. Ahora, el pulso, perdón, está muy disminuido el turgor. El pulso radial puede estar normal, en algún grado de dilatación taquicárdico y en situaciones graves está ausente o débil, ¿no? La tensión ocular también es algo que se va a ir determinando, ¿no? Que está normal en un niño que no está deshidratado. La tensión ocular está disminuida en algún tipo de deshidratación y muy disminuida en deshidratación grave, ¿no? La diuresis normal, si no hay deshidratación, puede haber alguna oliguria en un paciente con algún grado de deshidratación y anuria en un paciente con deshidratación grave, ¿no? Entre otros, puede muchas veces el niño presentar un poco de sed, ¿no es cierto? Cuando está sin deshidratación, pero puede tener sed. Con algún grado de deshidratación hay una sed intensa y el niño puede llorar sin lágrimas. En tanto que en la deshidratación grave puede haber cianosis, llenado capilar muy lento. Entonces, generalmente en estos tres grupos, el primer grupo que no es deshidratación, no es un grupo que puede manejarse sin ningún problema, ¿no? Se puede ir aportando líquidos por vía oral y el niño va a recuperar. Ya en los que tienen algún grado de deshidratación o deshidratación grave, sobre todo, son niños ya que tienen que ser manejados dentro, ya hospitalizados para poder administrar el líquido por vía endovenosa, ¿no? Hay también algunos signos, ¿no? Que nos van a ayudar a determinar el estado de deshidratación, ¿no? Que es casi lo mismo que el otro, pero el tratamiento también puede variar un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el verde nosotros tenemos que los signos en un paciente que presenta diarreas, etcétera, va a depender de cuánto tiempo y si hay sangre en las deposiciones también, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a un niño que presenta deposiciones líquidas, pero no hay ningún signo de deshidratación, entonces simplemente instauramos un plan A, que es de poner líquidos. Damos abundantes líquidos, aumentamos frecuentemente y vigilamos los signos de riesgo, ¿no? Hay que un poco concientizar a los cuidadores o a los papás de estos niños o de los adultos mayores o de cualquier persona que tiene deshidratación, que creen, ¿no? Que cuanto más líquido le das, más deposiciones líquidas va a tener. Y es al contrario, no estamos compensando la pérdida de líquidos. En algún paciente que encontramos un signo de deshidratación, como paciente inquieto, irritable, ojos hundidos, bebe lentamente con sed, la piel se vuelve lentamente el signo de pliegue, puede haber, instauramos plan B, que va a ser referir al hospital y empezar a dar sales de rehidratación cada 4 o 6 horas, ¿no? Si encuentro a un niño que está letárgico, inconsciente, no puede beber o bebe mal el agua, signos de piel cutáneo, que va a disminuir o desaparecer muy lentamente, ese es un signo de deshidratación grave, ¿no? Y ahí instauro un plan C, ¿no? Refiero al hospital, canalizo, doy Ringer lactato, 50 ml por kilo hora en la primera hora, como un bolo, a 25 ml reduzco en la segunda hora y 25 ml también en la tercera hora, ¿no? Voy a evaluar acá y si persiste vuelvo a hacer la administración de líquidos por vía endovenosa, ¿no? El tratamiento, simplemente el tratamiento, si son diarreas que no tienen ningún cuadro de infección o no están
relacionados con procesos bacterianos. Simplemente lo que yo voy a hacer es reponer líquidos, evitar la deshidratación nada más, ¿no? Pero si la sangre, si las heces, perdón, ya tienen sangre, estamos hablando de una disentería, ¿no es cierto? Y en esos casos sí vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro. ¿Qué antibiótico? El cotrimoxazol, que me va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, puedo utilizar ese antibiótico. También puedo utilizar la amoxicilina, cloranfenicol, ácido naldícico, nitrofuranos y otros de mayor espectro de acción, ¿no? Pero con estos yo puedo, porque sé que la etiología, ¿no? Por shigella, salmonelas o coli, son agentes etiológicos que van a responder muy rápidamente a este tratamiento con cotri, amoxicilina, cloranfenicol, etc. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no? Si la diarrea es realmente una amenaza actualmente, ¿no? Entonces, no es, ¿no? No es una amenaza la diarrea si nosotros sabemos manejar. En primer lugar, tenemos que determinar si realmente el paciente tiene diarrea o no. En segundo lugar, nosotros tenemos que determinar el grado de deshidratación, ¿no? Tenemos que determinar el agente etiológico, ¿no? Y eso va a depender del lugar donde yo me encuentre trabajando, ¿no? O la población que manejo, pero sé que el 80% de las diarreas son de origen viral, ¿no? Entonces tampoco hay un tratamiento específico. Simplemente vamos a hidratar, ¿no? Entonces, ¿si es la diarrea realmente una amenaza? No, la diarrea no es tan fea, ¿no es cierto? Lo único que tenemos que hacer nosotros es controlar esas deposiciones. Dentro de las causas, ¿no?, que van a producir deposiciones líquidas, ¿no? Una sintomatología gastrointestinal, tenemos a los parásitos, ¿no? Dentro de los parásitos, el más frecuente es la yardiasis, ¿no es cierto? Este es el parásito, es una ameba, ¿no? De todas las amebas, la yardia es la más complicada. ¿Por qué? Porque puede producir hasta perforación intestinal, ¿no? Y puede dar lugar a un megacolon tóxico. Por eso es importante. Entonces, vamos a ver. ¿Qué son los parásitos, no? Son organismos que se van a nutrir, ¿no? De nosotros, ¿no? O de otros huéspedes, en el caso de nosotros, ¿no? Entre esos huéspedes están quienes, animales, el humano, etcétera, ¿no? Y viven en tejidos, ¿no? De órganos infectados y animales huéspedes, y frecuentemente son excretados por ¿dónde? Por las heces. Por eso es que la mayoría de los parásitos, ¿no? Pueden ingresar al organismo por contaminación de los alimentos que nosotros vamos a ingerir, ¿no? Bueno, ¿y cómo son transmitidas? Pueden transmitidas de un huésped a otro a través del consumo de alimentos, de agua contaminada, ¿no? Por estos huevos, por estos parásitos, ¿no? Y van a ingresar a través del agua o por contacto con heces fecales de una persona o animal infectado, ¿no? Ustedes se dan cuenta, nosotros en Cochabamba tenemos, ¿no? Hay periodos en que hace tanta calor que las cacas, las heces de los animales, incluso de los humanos, se llegan a secar y pulverizar, ¿no? Entonces hay un viento y esas heces, esa heces que está pulverizada empieza a diseminarse, nos podemos aspirar, esa heces se puede depositar sobre un alimento y consumimos, ¿no es cierto? Pero también puede ser que esas heces un ratito, por favor. Ya. Entonces, ¿no? Nosotros
por ejemplo, las heces, hay en esta época de lluvias, ¿no? Que esas heces se remojen, se diluyen junto con el agua y bueno, en algunos casos estas aguas son destinadas aquí al riego de algunos alimentos, ¿no? Verduras, etcétera. Por eso es importante que nosotros hagamos una adecuada desinfección, ¿no? Pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Y tamaño estos parásitos, ¿no? Pueden ser diminutos, pueden ser forma de gusanos, amebas, y pueden en algún caso ser vistos incluso sin microscopio, ¿no? ¿Cuáles son los parásitos más comunes? La giardia, el Cryptosporidium pavum, la ciclospora, el Toxoplasmosis gondii, la Trichinella spiralis, las tenias saginatas, que se presentan como gusano plano de la carne de res, la tenia solium, que es el gusano plano de la carne de cerdo, ¿no? Que vamos a ir hablando de esto. La giardiasis duodenales, antes, o sea, conocida como Giardia lamblia, ¿no? Es un parásito unicelular que puede vivir en el intestino de los animales y de las personas, ¿no? Se contrae de la siguiente manera al consumir un alimento, ¿no? Que está contaminado con quistes de Giardia lamblia, ¿no? Y una vez que a través, estos quistes van a ingresar a través de los alimentos, de agua contaminada o de heces de personas que tienen los parásitos y contaminan nuestros alimentos, ¿no? Entonces va a ingresar de esa forma, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la giardiasis, ¿no? La diarrea, ¿no? Y es una diarrea muy frecuente que puede acompañarse de calambres, dolores abdominales, puede haber gases, náuseas, ¿no? Y puede también causar deshidratación. Y en algunos pacientes puede empezar a perder peso, ¿no? Y puede aparecer entre la primera y segunda semanas y durar de 2 a 6 semanas, ¿no? Entonces, paciente que viene, ¿no? Diarreas continuas, sin calambres, dolor abdominal continuo. Es importante determinar que se trate o de una giardiasis o de una tifoidea. De una tifoidea puede ser sí, pero no hay la fiebre, ¿no? En la tifoidea tiene que haber fiebre, en la giardiasis no hay, ¿no? Entonces, el riesgo, ¿quiénes pueden contraer esta infección? Personas que trabajan con niños, excursionistas, ancianos, embarazadas o personas que tienen un sistema inmunológico debilitado, ¿no? Por eso es importante hacer un aseo de las manos posterior al ingreso o al ingreso del baño o al cambiar los pañales del niño, beber agua que esté correctamente procesada de botella o agua hervida y los alimentos también tienen que ser bien desinfectados, ¿no? Y también podemos tener algún tipo de filtros, ¿no? Que pueden ayudar para evitar que los quistes de la giardia lamblia puedan contaminar el agua, ¿no? Es un protozoario flagelado, como me he dicho, que vive en el tracto gastrointestinal, mide menos de 20 micras, ¿no? Y se une a un hospedero que es cosmopolita y tiene dos formas de vida dentro de su ciclo, ¿no? La forma de quiste y la forma de trofozoito, ¿no? Entonces, una vez que ingresa dentro del organismo, ¿no? A través de alimentos que están contaminados y frecuentemente en áreas donde hay bastante pobreza, en áreas donde no tienen una buena distribución de las letrinas, o las letrinas o los lugares donde los pacientes van al baño están cerca a los ríos y eso contamina el río y empezamos a consumir agua de ese río, entonces es un círculo vicioso, ¿no? Puede producir no solo diarrea, sino también desórdenes nutricionales de intensidad variable. Y si estos desórdenes de nutrición se dan en edades tempranas, obviamente que el niño va a presentar algunos trastornos como retardo en el crecimiento, el tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, los trofozoitos son una forma y los quistes otra, y los trofozoitos la forma activa de la giardia, ¿no? Y este se va a mover, ¿no? Porque tiene un movimiento vibratorio, ¿no? Y se propaga a través del torrente sanguíneo, no, perdón, no se propaga en el torrente sanguíneo ni tampoco a otras partes del tracto intestinal, se mantiene en el intestino delgado y es a ese nivel que va a absorber, ¿no es cierto?, todos los nutrientes, porque el intestino delgado es el área donde
puede producir, donde se absorben los alimentos. Esta yardia es como si estuviera tapizando todo eso, ¿no? Y evita la absorción del alimento. Por lo tanto, los niños pueden, o las personas, empezar a bajar de peso, tener diarreas continuas, etcétera, ¿no? Muy bien. Generalmente este tipo de parásitos, ¿no? Generalmente tiene una forma activa, ¿no? Que es el trofozoito, y una forma quística. El trofozoito es el que se va a mover, ¿no es cierto? Y se expulsa el trofozoito como en la materia fecal, ¿no? También los quistes, ¿no? En forma de quistes también pueden ser eliminados, ¿no? Y dentro del organismo van a desarrollar, se van a desenquistar y van a formar los trofozoitos, ¿no? Y estos son una forma infectante en el paciente, ¿no? Ay, perdón. Bueno, en el ciclo de vida, una vez que el quiste pasa por la parte alta del tubo digestivo en el estómago, se reblandece, ¿no? Mediante la acción de los jugos gástricos, ¿no? Y van a formar de estos trofozoitos nucleados, se van a multiplicar, ¿no? Y van a ir por toda la parte intestinal, ¿no? Y van a producir disminución de la absorción de los nutrientes y van a ser eliminados de esa forma a través de las heces, ¿no? ¿Cuánto dura este periodo de incubación? De 1 a 3 semanas, y posteriormente el paciente que va a presentar diarrea, estas diarreas son mucosas, es decir, cuando el paciente hace las heces se van a presentar como una especie de flemas o moco, ¿no? Entonces se tiene que preguntar también al paciente, ¿no? Las características de esa diarrea, si tiene sangre, si tiene moco, si presenta como grumos blancos, que nos hace pensar en grasa, etcétera, para determinar también de esa forma, tomando en cuenta las características de la diarrea, la causa, ¿no? En este caso, las diarreas son mucosas, hay dolor abdominal y anorexia, ¿no? Entonces, el paciente va a empezar a presentar todo este tipo de sintomatología, como diarrea, gases, dolor abdominal, pérdida, va a tener la sensación de quemazón, y las heces están como amarillas, muy color amarillo y malolientes, ¿no? Este atorrea, ¿no? Esa grasa, esas heces con grasa copiosas, ¿no? Que produce deficiencias también posteriormente de proteínas y vitaminas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la giardia en el intestino delgado evita la absorción de los nutrientes, ¿no? Después de 3 a 4 días de periodo de infección o fase aguda, a medida que el sistema inmunológico va mejorando, ¿no? Los linfocitos T se van a hacer cargo, ¿no? De contrarrestar esta infección. Pero en otros pacientes que sean inmunodeficientes se puede prolongar por tiempo y convertirse en una enfermedad crónica, ¿no? Y puede persistir por años e incluso ser mortal, ¿no? La patogenia, vamos a ver que va a producir o están involucrados para que esta enfermedad, esta parasitosis sea más agresiva, el estado inmunológico y funcional del hospedero y el parásito, ¿no es cierto? También vamos a ver qué va a producir esto, la alteración de las microbiliosidades, ¿no? Esto va a evitar la absorción de nutrientes, va a poner una inflamación de la mucosa intestinal, por lo tanto va a haber secreción de esa mucosidad, ¿no? Y por eso encontramos moco en las heces, ¿no? ¿De qué va a depender de que sea más agresivo o no? Del tipo de cepa y del estado inmunitario del hospedero también, ¿no? La prevalencia es de unos 60% en las regiones, ¿no? Cuando existe una disminución de los niveles socioeconómicos, de las condiciones sanitarias, etcétera, ¿no? En algunos países en vías de desarrollo o subdesarrollados son una forma endémica, ¿no? De presencia de esta giardiasis. Se dice que hay 200 millones de seres humanos infectados anualmente por este parásito. El diagnóstico.
diagnóstico, aparte de la clínica que nos hace, que nos indica la sospecha clínica, nosotros tenemos que hacer estudios, ¿no? Como coproparasitológicos, ¿no? O serologías, o cultivos, ¿no? Para determinar la presencia de los quistes o de los trofozoitos, ¿no? Es importante hacer un coproparasitológico seriado, ¿no? Para detectar en esas 3 muestras la presencia ya sea del trofozoito o quiste. Muchas veces una sola muestra de heces no es suficiente, porque en esa puede que no salga nada. Es importante que se haga un cultivo seriado, ¿no? Podemos también nosotros ver en estos pacientes con deposiciones líquidas un examen en fresco, ¿no? Y ver los quistes, ver los trofozoitos, etcétera, y determinar el tipo de parásito. En este caso, obviamente, vamos a ver a la Giardia lambia, ¿no? Se puede hacer un examen directo, se puede hacer un cultivo, se puede hacer una serología, ¿no? Sobre todo buscando que la presencia del trofozoito, que es la forma activa de la Giardia. El tratamiento, bueno, el metronidazol, albendazol, tinidazol, nitazoxanida, urazoledina, secnidazol, se están utilizando, ¿no? Y también algunas plantas tradicionales, ¿no? Había una temporada donde estaba ingresando a la medicina tradicional, ¿no es cierto? Pero nosotros, hay algunas plantas que sí ayudan, pero el tratamiento con antibióticos es el ideal, ¿no? Pero para evitar tener la enfermedad, la giardiasis, es importante la prevención y sobre todo la educación sobre la higiene, ¿no? Del personal, de la familia, de los residentes, de la comunidad, del personal que trabaja en instituciones, en guarderías, lo importante de lavarse las manos antes y después de manipular alimentos y antes y después de defecar, ¿no? Que ahí está la contaminación directa. Entonces, para este tipo de parásitos, lo más importante es el lavado de manos, la prevención, ¿no? Entonces ahí tenemos eh, los, eh, los medicamentos. El metronidazol en adultos, 250 miligramos 3 veces al día por 5 días. En niños, 5 miligramos kilo peso por 3 días durante 5 días. El tinidazol puede ser una dosis única, ¿no? De 50 miligramos kilo por día oral, dosis máxima 2 gramos, ¿no? El ornidazol también puede utilizarse, una dosis única de 2 gramos. El secnidazol también, aunque en adultos no se encuentra todavía disponible, ¿no? Pero actualmente ya tenemos el secnidazol disponible para adultos. Bueno, muchas veces nosotros en consultas siempre tenemos el paciente que viene, ¿no? De 2 días con diarreas, deposiciones líquidas, fiebre, dolor de estómago y secundario a que fue a comer a otro lugar, no come una comida que no era muy segura, ¿no es cierto? No era una comida preparada. Doctora,
Chicos, ¿cómo están? Van a disculpar, creo que no podía volver a entrar a la reunión. No he podido entrar otra vez. No sé qué ha pasado. Ya. ¿Dónde nos hemos quedado, chicos? ¿Qué parte? Estaba en la diapositiva de fiebre tifoidea y no avanzó. ¿En la primera diapositiva? Sí. ¿Sí? Sí, en el título. Ahí. ¿Qué ha pasado? Que me he desconectado y no he podido ver. Bueno, vamos a ver la fiebre tifoidea y otras infecciones. Bueno, la salmonela pertenece a la familia de las Enterobacteriaceae. Son bacilos gram negativos, formadores de esporas, anaerobios facultativos, provistos de flagelos y móviles. Por eso es que vamos a ver que la salmonela puede ir, ¿no?, hasta la médula ósea, puede ir hasta el vaso, hígado, ¿no?, y permanecer ahí, incluso hasta la vesícula, ¿no?, y convertirnos de esa forma en portadores también, ¿no? Crecen medios de cultivo habituales, presenta un antígeno o un polisacárido, lipopolisacárido, una polisacárido capsular, un antígeno H flagelar, etcétera, pero tenemos alrededor de 2.300 serovariantes también, ¿no? Es una enfermedad febril aguda, ¿no?, de origen entérico. Tenemos la salmonela paratifi A, paratifi B, paratifi C, ¿no? Y van a producir cuadros clínicos desde leves hasta severos, ¿no?, que pueden causar incluso la muerte del paciente, ¿no? La salmonela es la única que va a afectar al ser humano, ¿no? Y dentro de las complicaciones que va a tener la fiebre tifoidea son la perforación y la hemorragia intestinal, son las más graves que vamos a tener, ¿no? El ser humano es el único huésped, como habíamos dicho, ¿no? Y podemos tener la tifoidea y convertirnos en portadores sanos crónicos en pacientes si estamos convaleciendo, ¿no?, de la enfermedad, ¿no? Si hemos pasado la enfermedad, podemos convertirnos en portadores, ¿no? La transmisión es fecal y oral, ¿no?, a través de alimentos contaminados, ¿no?, por la salmonela o por la manipulación de los alimentos por estos portadores, ¿no?, o por la ingesta de crustáceos o vegetales que han sido contaminadas con aguas que presentan la tifoidea, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, en los europeos, donde el sistema sanitario es tan adecuado, ¿no es cierto? Entonces, ellos no tienen tifoidea, ¿no? Por eso que sí, la mayoría de los europeos que vienen acá a veces presentan diarreas de posiciones y lo primero que uno piensa es en una tifoidea. Pero hemos visto que las diarreas, en un 80%, son de causa viral, ¿no? Y no por bacterias. Entonces, pero en estos casos no lo sospechamos siempre. Y si hemos encontrado positivos a estos pacientes porque han viajado, ¿no?, a zonas endémicas en América Latina, ¿no? Por eso es que las serologías en estos pacientes europeos nos es de utilidad, no en nuestros pacientes, en personas que viven acá en Bolivia, en Perú, en Brasil, porque estamos continuamente con infecciones, ¿no?, de tifoidea, y entonces las serologías no nos sirven. Las serologías nos sirven para el paciente que nunca ha enfermado. ¿Cómo es que se presenta la patogenia y factores que predisponen a la salmonelosis, no? Generalmente va a depender de la cantidad de inóculo que se ingiere, de la virulencia de este inóculo y de los factores que van a depender del huésped, ¿no es cierto?
Las bacterias B negativas son menos infecciosas que las B positivas, ¿no? ¿De cuánto necesitamos para obtener una infección? Más de 1 millón de gérmenes, ¿no? Existe una barrera de protección en nosotros que es la acidez gástrica, es la barrera natural de protección que tenemos, ¿no? Pero en algunas circunstancias, algunos factores que predisponen, como la cloridia, la vagotomía, la gastrectomía o el uso de antiácidos, predisponen, ¿no?, que nosotros tengamos procesos infecciosos, ¿no? Una vez que la salmonela ha superado esta barrera gástrica, va a ir hacia alterar la flora intestinal, ¿no? Más aún si ya nosotros hemos consumido un antibiótico previo, ¿no? Existen pacientes que vienen de Europa, ¿no?, y empiezan a consumir antibióticos como prevención, ¿no? Pero no hay este tipo de tratamiento preventivo con antibióticos. Una vez que se localiza en el intestino, se va a adherir hacia las velocidades o placas de Peyer, donde se va a multiplicar, van a ser atrapadas por los macrófagos, o ser fagocitados, ¿no? Y van a acumularse en órganos ricos en órganos como el hígado, vaso y médula ósea, ¿no? Pueden también pasar al intestino y a la vesícula biliar en las placas de Peyer, pudiendo quedarse ahí por semanas, ¿no?, dentro de la vesícula también, ¿no? Pero una vez estando en la mucosa, puede producir un proceso inflamatorio en la mucosa, ¿no?, intestinal. Por eso es que las heces, las deposiciones de la fiebre tifoidea contienen moco, ¿no? Una vez que inflaman la mucosa intestinal, si no se hace un tratamiento adecuado, puede producir una hemorragia o una perforación, ¿no?, del intestino, que es el cuadro más grave que puede presentar como complicación la tifoidea, ¿no? ¿De qué va a depender la curación de mis linfocitos T que están activados? Por eso es que en pacientes con inmunodeficiencia humana, pacientes con VIH, tienen mayor susceptibilidad a presentar y desarrollar procesos más graves junto con los pacientes oncológicos, es decir, pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Miren, este es un algoritmo que nos ayuda un poco a determinar cuáles son las características de la tifoidea, dónde actúa y qué laboratorios puedo realizar en cada una de estas etapas para poder yo hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Por ejemplo, una infestación por Salmonella typhus que va al intestino delgado, aquí puedo hacer un coprocultivo, ¿no? Estos van a ir a los ganglios linfáticos, al conducto endotorácico, produciéndose una bacteriemia transitoria, se multiplican dentro de los macrófagos. Acá puede ser una serología, pero en la multiplicación de macrófagos puedo hacer una aspiración de la médula ósea, ¿no? A la segunda semana va a ir donde va a producir una septicemia, que da fiebre, va a ir al riñón, y en estos casos ya haré un hemocultivo, y haré un examen de orina. Si en el intestino a la tercera semana ya se produce la inflamación de las placas de Peyer y puede producir una hemorragia, aquí van a hacer cultivo y haré un coprocultivo, ¿no? Si va a ir a la vesícula biliar, haré un coprocultivo o haré también una serología, ¿no? Entonces, va a depender en qué lugar se encuentra la tifoidea para que yo pueda realizar o serologías o coprocultivo o hemocultivo o una aspiración o cultivo de médula ósea. Las manifestaciones clínicas, presenta fiebre y malestar general, que son lo más frecuente, ¿no? Pero la fiebre y malestar general puede ser el comienzo de otras enfermedades también, ¿no? Entonces, como las infecciosas, tumorales, autoinmunes, etcétera, ¿no? Después de un periodo de incubación de 2 a 3 semanas, el paciente tiene un comienzo insidioso de síntomas como diarrea, fiebre, cefalea, estreñimiento, malestar, dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia, escalofríos, etcétera, y la roceola tífica también, ¿no?, que son esas manchas, máculas rosadas que se presentan en el tórax, ¿no? Ahí vamos a ver esta roceola tifoidea, tífica. También podemos hacer la exploración, la hepatomegalia y la esplenomegalia. Puede tener cierto grado de estupor en algunos pacientes cuando es más grave y estamos hablando de una septicemia. Y los laboratorios que me van a ayudar es que el paciente presenta una leucopenia, una trombocitopenia
y ligera movilización de enzimas hepáticas. ¿Cuál es la complicación más grave que tenemos en estos pacientes? La hemorragia y la perforación intestinal, que tienen que ser resueltas quirúrgicamente, ¿no? Entonces pueden aparecer a los 10 días de evolución, ¿no? Porque ha habido una inflamación, la tifoidea se pegó a las vellosidades y produjo una inflamación de la mucosa intestinal y eso da lugar a una perforación. Por esta distribución a través de los vasos sanguíneos, produciendo una bacteremia, puede llegar a producir una neumonía, meningitis, espondilitis, endocarditis, ¿no? Y también puede dar lugar a complicaciones a nivel de las parte renal también, ¿no? Y en algunos casos, si no se trata adecuadamente o si se trató al paciente, puede convertirse en un portador crónico, ¿no? Porque va a ir eliminando la tifoidea a través de las heces o la orina, incluso por más de un año, ¿no? Entonces, en estos pacientes podemos nosotros hacer el diagnóstico con antecedentes y sobre todo los hemocultivos que van a dar positivos la primera semana y a medida que va pasando el tiempo, a la tercera semana, por ejemplo, ya el 50% de los casos solamente van a dar positivo. El coprocultivo y el holocultivo son positivos en la segunda semana, ¿no es cierto? Un 75% de los casos. En el caso de portador crónico, el coprocultivo positivo puede darnos a un error diagnóstico porque no está enfermo de la tifoidea, es un portador, ¿no? Entonces podemos iniciar tratamiento, no confundiendo, dando un error porque la causa de la diarrea o fiebre puede ser otra y no la tifoidea, ¿no? También podemos ver al microorganismo en la médula ósea, ¿no? Al comienzo de la infección y en las lesiones de la piel, ¿no? La serología tiene baja sensibilidad, por eso es que esta reacción de Vidal ya no se la está utilizando, ¿no? Más lo que utilizamos nosotros, el coprocultivo, el hemocultivo la primera semana y el coprocultivo en la segunda semana. Nuestras serologías no se utilizan. El PCR se está haciendo, es una prueba de diagnóstica también, pero no, todavía no se utiliza en los laboratorios. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Bueno, hemos dicho que la sintomatología de la tifoidea se parece a muchas otras sintomatologías de otras enfermedades. Por ejemplo, una gripe puede presentar fiebre, dolor de estómago, diarrea, malestar general, ¿no? Clamidias, micoplasmas. Por el dolor abdominal siempre descartar cuadros de resolución quirúrgica, apendicitis, colecistitis, isquemia. También tenemos una fiebre prolongada, las brucelosis, rickettsiosis, tuberculosis, enfermedad inflamatoria intestinal, citomegalovirus, etc. El pronóstico, antes de la preantibiótica, la mortalidad era de 15%. Ahora con los antibióticos se ha reducido hasta 1%, no pasa, ¿no? Pero en países socioeconómicamente adecuados, ¿no? Pero todavía en países que pese al tratamiento a la era antibiótica, todavía un 10 a 30% produce mortalidad en estos países. ¿Por qué? Porque hay una multiresistencia a los medicamentos o porque hay un retraso del inicio del tratamiento terapéutico, ¿no? Los pacientes que no pueden tener accesibilidad a los consultorios, a las puertas sanitarias, entonces ya vienen más complicados, ¿no? El uso de los tratamientos, ¿no? El cloranfenicol y la ampicilina y el cotrimoxazol, quinolona de tercera generación, aunque sean reportado cepas resistentes al cloranfenicol y la ampicilina, ¿no? Entonces ahí tenemos una tabla, ¿no? Que nos va a ayudar para hacer el tratamiento más habitual en la fiebre tifoidea, ¿no? En los adultos elegimos la ciprofloxacina cada 12 horas durante 10 días. En las mujeres embarazadas la amoxicilina 1 gramo cada 4 o 6 horas durante 14 días. ¿Con qué podemos tener una pauta alternativa? La ceftriaxona 2 gramos endovenosa o intramuscular cada 24 horas por 10 a 14 días. Cefixima 400 miligramos cada 24 horas por 10 a 14 días. Amoxicilina 1 gramo cada 4 o 6 horas por 14 días. Cotrimoxazol forte de 160-800 cada 12 horas durante 14 días. Acitromicina 1 cada día
por 5 días. Y en el tratamiento en estado de portador crónico podemos tirar la ciprofloxacina de 750 cada 12 horas por 4 a 6 semanas y la amoxicilina de 1 gramo cada 6 horas durante 4 a 6 semanas. Entonces, miren, el tratamiento antibiótico, ¿no? Va a ir siempre de 10 a 14 días y en el caso de portador, ¿no? Estamos hablando hasta de 47 días de tratamiento, ¿no? Las complicaciones, ¿no? Sobre todo las que son de gravedad, ¿no? Como la isquemia y la perforación intestinal, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Pero entre otras medidas tenemos el reponerle el volumen, una dieta adecuada. En casos más graves puedo utilizar algún corticoide, si estamos hablando de una septicemia. En el caso de hemorragia intestinal, puedo hacer una transfusión sanguínea. Una vez resuelta el cuadro hemorrágico o la perforación intestinal, es la cirugía, ¿no es cierto? Entonces ahí yo tengo que hacer cirugía, no hay. Entonces las medidas de prevención y profilaxis son importantes, ¿no? En estos pacientes, sobre todo determinando o controlando la parte de las sanitaria, ¿no? El abastecimiento de agua potable, una adecuada manipulación de los alimentos, sobre todo el lavado de manos en áreas endémicas, en estas situaciones de catástrofe, inundaciones, ¿no? Hay que controlar muy bien esto, ¿no? Porque pueden ahí por la falta de agua potable producirse estas infecciones por tifoidea, ¿no? La vacuna todavía no forma parte de nuestro plan de vacunación, nuestro PAI, pero existe, ¿no? Entonces se puede utilizar sobre todo en aquellos pacientes inmunocomprometidos, pacientes con VIH, con mujeres embarazadas o pacientes que van a ingresar a áreas endémicas. Muy bien, chicos. Entonces, la siguiente clase vamos a ver VIH y con eso ya estaríamos terminando prácticamente todo el temario, ¿ya? Porque nuestro examen va a ser el 10 de diciembre. Entonces tenemos una clase más y terminaríamos, ¿ya? Muy bien, chicos, pueden disponer de su tiempo y poner su presencia en el chat, por favor. Y yo lo estoy viendo en la siguiente clase, ¿ya? Gracias, buenas tardes, chicos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Listo, gracias, chicos.